A lo largo de mis años peregrinos he ido acumulando historias, testimonios de un alma gitana que descubrió en el recorrer de los caminos un viaje hacia su propio corazón. Bienvenidos a Viajes de la Luna. Hola viajeros y viajeras cósmicos, bienvenidos a Viajes de la Luna. Este es ya el 7º capítulo y en él quiero hablarles, compartirles sobre la fe y el espíritu. El espíritu, como yo lo comprendo, es algo que habita en todos nosotros, algo que está en todas las cosas, en todo lo que vibra, en todo lo que vive. Y por eso es muy curioso estos términos que a veces escuchamos, estas expresiones que dicen como, es que él o ella es espiritual o se volvió espiritual, ¿no? Es como curioso el hecho de creer o de que se crea que hay alguien o puede haber alguien que es espiritual y otro alguien que no lo es. Como si el espíritu fuera algo que puede adquirirse, algo que puede ser o no serse, elegirse o no, una cualidad que yo puedo desarrollar y que otra persona no. Como verlo de esta manera es para mi gusto algo que nos aleja la verdadera esencia de la palabra espíritu. Para mi creencia, mi forma de ver las cosas, lo que me ha enseñado el camino, lo que yo siento, es que realmente todo lo que vive, todo lo que existe tiene espíritu. Y en todos los seres, en todas las cosas existe el espíritu, como más allá, como esta frase, ¿no? Más allá de ser cuerpos, somos espíritus viviendo experiencias dentro de cuerpos. Y por lo tanto no hay como manera de que un ser no sea espiritual, un ser no tenga espíritu. Que lo que sí puede ocurrir es que habemos seres y hay seres que toman en cuenta más su parte espíritu, que la escuchan más, que aprenden a dialogar más con ella, a conectar más con ella y hacerla parte muy visible de su vida, a hacerla parte de importante de cómo viven su vida a través de reconocer y observar y tomar en cuenta su espíritu, ¿no? Pero eso no quiere decir que los seres que no lo hacen o que no tienen muy en cuenta o no tienen mucha conexión con esta parte en sí mismos no sean espirituales, ¿no? Para mi forma de verlo. Y este tema del espíritu para mí está muy ligado con la fe. Y la fe no hablando de un ser como un Dios que conocimos todos o que a la mayoría se le inculca de esta figura del Dios que sufrió por nosotros, del sacrificio, del castigo, sino estoy hablando de la fe que nace desde el corazón y que le da sentido a esta existencia, ¿no? En mi camino, en mi vida, puedo reconocer que cuando yo no tenía fe, cuando hubo muchos años de mi vida en los que yo estaba como sin tener fe en mí, sin tener fe en la humanidad, sin tener fe en la vida, en nada. Realmente no tenía fe, no creía en nada. Recuerdo un amigo y muy sabiamente, un día que me sentía muy triste, muy deprimida, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Que no tienes fe. Y eso me llegó en una parte muy profunda del ser y decidí
como tatuarme la palabra fe en el pecho como un símbolo. En ese momento dije, bueno, quizás si yo no tengo fe, voy a tatuármela en un lugar en donde lo vea siempre, que me mire al espejo, en donde pueda verlo y hacerlo parte de mi cuerpo hasta que esta fe esté en mí, hasta que yo pueda encontrar mi fe. Y como un acto psicomágico, mágico, después de hacer esto empezaron a aparecer los hechos en mi vida que me abrieron y me despertaron a esta fe, ¿no? Ese encuentro con la muerte en la montaña fue quizá el inicio de ese creer, de ese sentir a Dios, porque creo que cuando uno puede sentir la inmensidad de Dios, del gran espíritu, como le quieran llamar a esa energía que existe, que es más grande que nosotros, cuando lo puedes sentir, lo puedes experimentar en ti, ya nunca se va, ¿no? Creo que para mí mi fe sí es absoluta porque no fue algo que alguien viniera y me contara o alguien viniera y me dijera, mira, está este Dios, está esto y si tú crees y así, sino que fue algo que yo experimenté en mi ser, en mi cuerpo. Yo pude sentir esa energía, ese gran espíritu que conecta todas las cosas, lo pude sentir en mi ser, en mis células, lo pude sentir en la naturaleza, lo he podido sentir a través de otra persona y a través de estas experiencias yo he reconocido mi fe, mi creencia en este gran espíritu, porque lo he sentido, lo he experimentado, nadie me lo contó y creo que eso es lo que hace que mi fe sea total. Y la verdad es que desde que esto empezó a aparecer, la vida cambió, ¿no? La vida, la forma de vivir esta experiencia cambió. Creo que antes de creer en lo que hoy creo, veía como había mucho sinsentido, ¿no? Yo siento que los seres humanos necesitamos creer en algo y no precisamente tiene que ser creer en un Dios así tal cual, ¿no? En una figura, en una divinidad de las religiones que conocemos o que existen. Creer en algo puede ser creer en cualquier cosa, tener fe, a lo mejor no tengo fe en una forma definida de divinidad, pero tengo fe en la vida, tengo fe, no sé, en el conocimiento, tengo fe en el arte, tengo fe en mi familia, tengo fe en el amor, tengo fe en la música, en la naturaleza. Creo que hay muchas formas de experimentar a Dios y de sentir esa fe, de sentir una creencia, un creer en algo que le da sentido a esta existencia, que me reconforta. Y podemos elegir o podemos encontrar esa fe y ese creer en algo de la manera en la que a nosotros nos sirva, nos sea útil creer en lo que queramos creer. Y creo que sí es bien importante porque cuando no creemos, hay mucho sentimiento de separación, hay mucho sinsentido, hay mucho sentirse muy perdido. Al menos así fue en mi caso. Creo que no creer, no tener una fe en el corazón, un sustento, me hacía sentir muy perdida, muy solita. Y cuando empezó a llegar todo este sentir al gran espíritu en todo, en las cosas, en mí misma, y abrirme a mi fe, la vida se convirtió en un milagro, ¿no? En realidad, lleno de regalos, lleno pues sí, de milagros, porque como hay una frase por ahí que yo no estoy segura de que Einstein la haya dicho, pero que dice que
que hay dos formas de vivir la vida, ¿no? Y una es como si todo fuera un milagro y la otra es como si nada lo fuera. Yo creo que eso podría describir para mí lo que es un antes y un después, ¿no? El no tener fe, el no creer en nada y el creer, ¿no? Porque cuando tú crees en algo, ese algo le da el sentido a esta vida. Yo empecé a ver el mundo con tanto sabor, empecé a ver todo como un milagro, ¿no? A vivirlo como un milagro, a ver en la naturaleza un milagro, en una semilla de la cual crece un árbol, que da frutas y que luego te puedes comer, en el poder saborear una fruta, en el poder vivir la vida, en el poder compartir con personas que amo. Todo empezó a ser un gran milagro, ¿no? Y creo que en la medida en la que empecé a reconocer esto, pues más milagros han llegado, más la vida se vuelve una experiencia mágica, llena de riqueza. Y sí, en mi caso creo que fue la fe la que vino a darme esa nueva pantalla a través de las cuales mirar las cosas, ¿no? Porque cuando uno puede sentir que, que está conectado a ese gran espíritu, a esa cosa o a eso en lo que uno tiene fe, pues empiezas a sentir que hay un sentido, ¿no? Empiezas a sentirte conectado con todo, ¿no? Y aquí entra el espíritu. Para mí, sí hay un gran espíritu que une a todas las cosas, sí hay algo más grande que yo y esa energía está en mí. Yo soy esa energía y soy una parte de esa energía y co-creamos la realidad juntos, pero también creo que existe algo más grande que yo. Creo que cada uno de nosotros tiene guías que van, eh, que te acompañan, que te muestran el camino, que te mandan señales, que te dicen por aquí sí, por aquí no, que te cuidan, que te están mostrando cosas. Creo en la naturaleza, creo que en ella hay mucho espíritu, creo que en ella es en sí misma una deidad maravillosa y tengo mucha fe en ella, tengo mucha fe en su inteligencia, en su amor, en su, en su poder también, ¿no? Y en los elementales, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra. Tengo fe en la vida, tengo fe en mí y todo esto como, como que llegó a ser que así con esa fe yo pueda vivir esta experiencia de una manera más amorosa, más feliz y también a ver como la magia en todo lo que vive y darme cuenta que todo es parte de algo más grande, aún las cosas que no puedo comprender. Sé que existen razones para las cosas que pasan y que van más allá de lo que a veces mi percepción limitada de las cosas puede entender. Y agradezco mucho este proceso que me ha llevado a mi fe. Y creo que incluso las personas que dicen que no creen en nada, creen en algo, ¿no? Porque no creer en nada es creer, estoy creyendo que no creo en nada, ¿no? Y pues todas las formas de experimentar a Dios, todas las formas de tener fe, de creer, todo aquello que me sirva, que me ayude a ver esta vida con más gusto, con más goce, a creer en mí, a tener fe en mí, en la vida, en que esta experiencia es bella, a tener fe en los otros, a tener fe en las personas. Creo que cualquier cosa, cualquier forma que a mí me haga sentido y me dé este abrazo y me dé este acompañamiento y me dé un sentido, de un sentido y un sustento, es valioso, es importante y no importa la forma que eso
Dios, gran espíritu tenga, no importa qué nombre le des, no importa, no importa qué sea, mientras a ti te haga bien, mientras a ti te haga sentido, que tu fe sea algo que construyes desde lo que a ti te resuena, desde lo que tú dices, claro, esto sí me hace sentido, ¿no? Creer en la naturaleza, tener fe en ella, me hace sentido, ¿no? Eh, Cada uno puede elegir y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando uno llega a un momento de la vida, creo que sí sería importante que nos cuestionáramos en qué creo. ¿Tengo fe en algo? ¿Qué es eso en lo que yo tengo fe? ¿En qué siento que creo, ¿no? Como cuestionarnos este asunto más allá y fuera de las religiones y también dentro, ¿no? Porque puede ser que una religión en específico y lo que se habla en ella me hace sentido también. O puede ser que aprendo o escucho cosas de muchas religiones y tomo lo que me sirve de cada una de ellas y construyo mi propia creencia. No importa cómo lo hagamos, pero sí es importante como abrirnos a creer, ¿no? A tener fe. Muchas personas me han preguntado cómo hago para tener esa fe que tú tienes, ¿no? ¿Cómo hago para arraigar esa fe en mí? La verdad es que no sé cómo responder esa pregunta porque creo que es algo que llega si estás abierto a eso y de repente solo aparece la forma adecuada en la que tú recibes eso en tu corazón, en la que tu corazón se abre a tener esa fe, a creer en algo más grande que tú o a confiar plenamente en algo, ¿no? Y deseo eso para todos, porque sí que es como algo que sustenta la vida de una forma muy hermosa, que te da un eje, que te da un abrazo hacia el espíritu, al corazón, que te guía, ¿no? Que te acompaña. Creo que nunca vuelves a sentir más esa separación y esa soledad cuando te das cuenta de, de que estamos todos unidos y conectados y además que en ti mismo habita el gran espíritu, ¿no? Y además que puedes hablar y conectar con ese gran espíritu y tus guías que siempre te acompañan, que realmente nadie está solo, ¿no? Y bueno, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a las personas que me han escrito, de verdad. Me siento muy feliz de que esto que hago con mucho amor les sirva, que estén animándose a hacer ese viaje solas, que esto que yo les comparto aquí de alguna manera los inspire o les guste, porque lo hago con mucho amor. Y pueden escribirme a viajesdelaluna@gmail.com o en las redes sociales. A mí me encanta leer cómo sienten lo que les comparto, qué piensan acerca de esto, cuál es su historia, su experiencia. De verdad que me hace muy feliz. Y bueno, les deseo hermosos días, hermosos viajes, que estén muy bien, que se sientan muy en paz, que sientan mucha fe, que crean mucho, que estén bien felices viviendo esta vida como el gran milagro que es. Y cuéntenme cómo viven su fe, cómo viven, en qué creen, qué es lo que le da sentido a su camino en este aspecto y todo lo que me quieran compartir. Les mando un abrazo, hermosa luna, que estén muy bien. Nos encontramos en el próximo viaje de la luna.